Con ustedes, Miguel Pombo, presentando Matemas. Temas matemáticos. Abordamos temas de matemáticas para facilitar su comprensión. En el estudio de las funciones trigonométricas, revisamos algunos tipos de ángulos trigonométricos. Ángulos en posición normal. Un ángulo diremos que está en posición normal cuando su lado inicial coincida con el eje positivo de las X y su vértice esté en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas. Aquí tenemos el sistema de coordenadas cartesianas. Este ángulo tiene como lado inicial el eje de las X y su vértice está en el origen del sistema cartesiano. Este ángulo que llamaremos alfa estará en posición normal. Este sería el radio vector de este ángulo. Ángulos coterminales. Son dos ángulos que estando en posición normal, sus lados finales o terminales coinciden. Aquí tenemos un sistema de coordenadas. Aquí tenemos el ángulo alfa. Y este ángulo, que sería menos W, negativo, sería coterminal con alfa. Alfa y W son coterminales porque están ambos en posición normal y el lado final es el mismo. Si tenemos un ángulo alfa en posición normal, tenemos el ángulo alfa. Entonces, este ángulo que comienza aquí llega a alfa y vuelve a girar hasta que llegue nuevamente acá, será el ángulo alfa más 2pi. Se ha dado de aquí hasta acá otra vuelta. Entonces, el ángulo alfa y el ángulo alfa más 2pi serán coterminales. Y en general, el ángulo alfa más 2pi n, siendo n un número entero, va a ser coterminal con el ángulo alfa. Ángulo referencial. Si un ángulo se halla en posición normal, tenemos el ángulo alfa en posición normal, vamos a decir que tendrá un ángulo referencial al menor ángulo positivo que forma el lado final con el eje de las X. O sea, este angulito de aquí será el ángulo referencial para alfa. Alfa sub r es el ángulo referencial del ángulo alfa. Ángulos cuadrantales. Si alfa es un ángulo en posición normal y su lado final va a coincidir con uno de los ejes coordenados, entonces a ese ángulo lo vamos a llamar cuadrantal. Tendremos los siguientes ángulos cuadrantales. El de 0 grado. Coincide el eje de las X con el lado final, 0 grado. El ángulo de 90. El eje final está sobre, el lado final está sobre el eje de las Y. Y el eje de las X es el inicial. Este ángulo vale 90. 180. El ángulo de 180, el lado final está sobre el eje negativo de las X. 270, el lado final está sobre el eje negativo de las Y. 360, coincide nuevamente el eje de las X con el lado final. En caso contrario, o sea, si el lado final no está sobre uno de los ejes, vamos a entonces a referirnos a los ángulos de acuerdo con el cuadrante en el cual se halla su lado final. Por ejemplo, este ángulo que comienza aquí y el lado final se encuentra en el cuarto cuadrante, diremos que es un ángulo del cuarto cuadrante. Producción y realización Miguel Ángel Pombo de la OS, con la colaboración de Diana Sofía Pombo Jiménez y María Elena Pombo Jiménez, Barranquilla, Colombia.